Vamos, en lo que los niños salen, vamos a dar un momentito que ellos salgan y vamos entonces a orar pidiéndole al Señor su dirección para que en este tiempo de la predicación de la palabra nos dirija. Okay. Vamos a orar. Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, Señor, tú que reinas, te pedimos en esta hora, mi Dios, que vamos a exponer tu palabra, que nos guíes y que prepare nuestros corazones para exponerla y para recibirla tal cual la inspiraste. Padre, guía nuestra mente, trabaja en nuestros corazones, ayúdanos a ser buena tierra para que esta tu palabra cale y haga el efecto en nuestras vidas. Ayúdanos, te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, y vamos a estar leyendo. Tenemos ahí la cita de Filipenses del versículo 7 al 11, pero vamos a leer para darle un poco de contexto a lo que vamos a usar como base de la prédica. Vamos a leer también los primeros 6 versículos. O sea, vamos a leer entonces del 1 hasta el 11. Dice la Biblia, Filipenses 3, versículo 1 en adelante, como dije la vez anterior y estoy diciendo los sucesivos domingos, estamos utilizando una Biblia de lenguaje sencillo, nueva traducción viviente, para los que están en la Reina Valera. Si ven la diferencia, sepan por qué se está leyendo así. Dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiemos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razón para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Versículo 7. Antes creía esas cosas que eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Yo no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de entre los muertos. Amén. Mucho de cortar, pero como decía hace un momento, los primeros 7 versículos es un preámbulo de los versículos que vamos a tratar en la mañana de hoy. Estos primeros 7 versículos donde el escritor de Filipenses, el apóstol Pablo, hace una presentación personal
de quién es, de lo que Dios ha hecho, de sus atributos, de sus conocimientos. Él se presenta, para poder decir lo que va a decir a partir del versículo 7, Él se presenta primero. Se presenta tanto para los hermanos en Filipo que le hablaba, como para nosotros hoy que estamos leyendo la Biblia. Entonces, en esta presentación que Él hace, esta presentación que hace a partir del versículo 7, hay tres áreas de nuestras vidas que Él toca, y yo quiero que le pongamos mucha atención en el día de hoy. Tres áreas de nuestras vidas que cuando no están bien manejadas nos alejan de Dios. Y estas tres áreas de la vida que Él toca en estos versículos son la sabiduría, el poder y las riquezas. La sabiduría, el poder y las riquezas son tres áreas que Él toca en estos versículos. Y estas áreas, como dije hace un momento, nos pueden alejar de Dios cuando no están bien manejadas. Y si tenemos una buena relación íntima con Dios a través de Jesucristo, entonces estas áreas de nuestra vida se convierten en bendición para nosotros y para las personas que nos rodean. Entonces, vamos a entrar en el versículo número 7 y 8 de este pasaje de Filipenses. Y voy a hacer como algunas veces hago para también que podamos entender las dos versiones. Leí en la versión Nueva Traducción Viviente y voy a hacer un paralelo de vez en cuando con esta Reina Valera. Dice en la Reina Valera, versículos 7 y 8 de Filipenses, capítulo 3. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y el 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hay una expresión que usa este versículo 8, cuando dice el escritor la excelencia del conocimiento de Cristo. No es solamente el conocimiento, él lo lleva a otro nivel, dice la excelencia del conocimiento de Cristo. Cuando dice que lo ha perdido todo, o sea, todo eso que terrenalmente, que humanamente me pueda facultar como persona, yo lo dejo a un lado por el privilegio de conocer a Cristo. Todo eso que Él hace esa lista de atributos de conocimiento, de ciudadanía, porque recuérdense que en la cultura que se escribe en la Biblia, la ciudadanía de una persona contaba mucho. Por ejemplo, decir que era un ciudadano romano, el mayor imperio de la época, era un privilegio. Cuando llegaba un romano a algún lugar, los romanos era lo mejor de lo mejor en cuanto a la opinión humana de lo que era un ciudadano. Entonces él era romano, pero también era judío, era hebreo. O sea, él tenía muchas cosas juntas en él que le daban a él credenciales fuertes para donde quiera que él llegara a ser bien visto y ser respetado. Entonces él usa todo esto para ilustrar quién está hablando. O sea, yo tengo conocimiento de lo que estoy hablando, sé lo que estoy hablando y sé que todo eso es basura cuando estamos frente al Señor. Basura no porque no sea útil, sino porque todo eso que lleva al ser humano, como decía en principio, a quebrantarse en el área de las riquezas, en el área del poder y en el área de la sabiduría, a esto se está refiriendo. ¿Usted quiere ver personas que comienzan a tener mucho conocimiento? Si la persona no es madura, si la persona, principalmente en el caso de la fe, esa persona se puede desvanecer por el conocimiento y hace alarde de su conocimiento y estropea a los que no saben igual que él, los considera menores. ¿Usted quiere ver una persona empoderada? Cuando tiene poder económico. Si la persona no es madura, atropella con su poder económico. Igualmente pasa cuando tiene algún tipo de poder militar, poder político. Si no es maduro, atropella con ese poder. Entonces a eso se está refiriendo Filipenses aquí en este versículo 8, cuando dice que todo eso lo ha tirado por el suelo por la excelencia del conocimiento de Cristo. Hermanos, si en el día de hoy hay personas que podrían tener
estas tres condiciones dadas en su vida, pero quizás tienen una, hay otros que tienen una, otros que tienen dos. Hay personas que no manejan dinero, pero manejan poder. Hay personas que no manejan dinero, pero manejan conocimiento. ¿Cuál de esas áreas podría ser una de las áreas que está afectando a nosotros? Si usted diría, pero a mí ninguna de esas ahora me aplican. Depende, todo a su nivel. Todo a su nivel. Usted puede ser que en su medio, en su contexto, usted maneja algún nivel de poder. Usted puede manejar poder en su familia, en su hogar, ante sus hijos y su esposa, los hombres o las mujeres ante sus hijos. Usted puede manejar conocimiento también en medio de los suyos. Ahora, ¿cómo usted lo usa? ¿Dónde está Dios en el uso de todo eso? De ese poder, de ese conocimiento, de esa sabiduría. Entonces, ¿dónde está Dios? Y cuando nosotros vemos a la luz de la Biblia, que como lo expone aquí este libro de Filipenses, la importancia de tener cuidado en esas tres áreas. Siempre se ha dicho que en la iglesia de Jesucristo hay tres cosas que gobiernan a los hijos de Dios, a los cristianos, y lo hacen fracasar. Y es el dinero, es el poder y son las faltas en el caso de los hombres. Tres áreas que hacen fracasar al creyente. Siempre es un consejo que cada vez que uno está en formación en cuanto al ministerio, en cualquiera de los ministerios, sea pastoral o sea cual sea, son consejos que los veteranos siempre lo ponen de primero. Mucho cuidado con estas áreas, que son las áreas que te pueden gobernar y son las áreas que te pueden hacer fracasar cuando tú no las sometes a Cristo. Y lo hemos visto a través de la historia y lo vamos a ver aquí, cómo la Biblia lo presenta a través de la historia bíblica. Y cuando Filipenses presenta esta advertencia aquí en el capítulo 3, nos lleva también al Viejo Testamento, porque es algo que ya el Señor venía advirtiéndolo. Pablo lo presenta en Filipenses 3, pero desde el principio el Señor a través de su profeta venía advirtiendo que tuviéramos cuidado con esas cosas. Mírenle cómo lo presenta Jeremías, el libro de Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Y lo presenta como una advertencia a la desobediencia. Dice el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Esto dice el Señor, porque estaba hablando en nombre del Señor. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocer verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien te muestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Pablo está diciendo esto en el libro de Filipenses, ya en el Nuevo Testamento, pero previo a esto, ya el Señor, a través de la boca de su profeta, está advirtiendo que se tenga cuidado con estas áreas. El conocimiento verdadero de Dios, el conocimiento que podamos tener de Dios, del hombre y del destino del hombre, solo podemos alcanzarlo cuando tenemos un conocimiento verdadero de Cristo. Y conocer a Cristo es entregarse. Conocer a Dios solamente podemos lograrlo cuando tenemos una relación estrecha con Cristo. Y para tener una relación estrecha con Cristo hay que entregarse. El domingo pasado vimos Filipenses capítulo 2 en la predicación del domingo pasado. Y en su versículos 3 y 4 hay un consejo que también dio el apóstol aquí en este capítulo 2 de Filipenses, cuando dice en los versículos 3 y 4 que tengamos una actitud, sugiriendo que tengamos una actitud como la de Cristo, dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también preocúpense en interesarse en los demás. Entonces, entregarse a Cristo, conocer a Dios por Jesucristo, implica morir al yo. Y eso sí se repite, se dice, y usted oye muchas personas que lo dicen y hasta lo cantan. Hay una famosa alabanza
que se hizo muy famosa en el tiempo de los 40 días con propósito, no sé quiénes lo recuerdan, que dice, yo quiero menguar para que crezcas tú. Hay otras que dicen por ahí que esa partecita yo no la canto, que quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Yo digo, yo no le pido eso al Señor. Yo, si el Señor me quebranta, bueno, amén, lo recibo, pero yo pedirle que me quebrante, yo no lo hago. Eso lo aprendí de un pastor amigo. Yo no le pido al Señor que me quebrante. Yo le pido al Señor que restaure mi vida, que me ayude, que corrija mis pasos, pero el quebrantamiento llega solito, ese que yo no lo pido. Pero sí, mis hermanos y amigos, nosotros tenemos que pedir a Dios la sabiduría, el discernimiento, para poder entender que relacionarse con Dios solamente se puede a través de Jesucristo. Y relacionarse con Dios a través de Jesucristo implica rendirse a Cristo. Y rendirse a Cristo significa que estas tres áreas del poder, el orgullo, el dinero, la sabiduría, estén sometidas al Señor. ¿Cómo manejo yo mis conocimientos? ¿Cómo los uso? En cualquiera de las áreas, sea en la parte bíblica, en la parte secular, ¿cómo yo uso el conocimiento que tengo? ¿Uso yo mis capacidades para persuadir a otro en objetivos personales? ¿O uso yo mis capacidades para persuadir a otro en bendición? ¿Uso yo mi dinero para que el nombre de Dios sea glorificado? ¿O uso mi dinero yo solamente para darme placer? O más aún, ¿soy avaricioso con el dinero? ¿Es mi Dios el dinero? Son tres áreas que gobiernan la vida del ser humano. No quiere decir que tengamos una mentalidad mediocre, de poco avance, de no capacitarnos, de no tener conocimiento o de no generar dinero, sino que sepamos que si eso está gobernando nuestra vida. Y si queremos saber si eso está gobernando nuestra vida, miremos el efecto que eso está haciendo en nuestra vida y en nuestro entorno. ¿Cómo está nuestra relación con los demás cuando se refieren a esas tres áreas? O sea, que nos miremos en ese espejo y le pidamos a Dios la capacidad de poder discernir y tener cuidado de que estas áreas no gobiernen nuestra vida. Ahora usted diría, ¿cómo? Si son tres áreas de advertencia que Dios hizo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿cómo yo puedo manejar eso? Entregarse a Cristo, tener comunión con Cristo es un concepto muy amplio. En palabras sencillas y en pasos más desglosados, ¿cómo yo logro esto? ¿Cómo yo logro dar respuesta a que yo pueda manejar la sabiduría, el poder, las riquezas que yo pueda manejar? Mire cómo lo presenta la Biblia en sus diferentes testamentos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Jeremías 9:24 da el siguiente consejo. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. O sea, en reconocer a Dios. Reconocer que Dios es Dios todopoderoso, que a Él es que hay que alabarlo y que Él es quien hace misericordia, o sea, que Él es quien no nos hace a nosotros, no nos paga como nosotros deberíamos ser pagados. Él ejerce su justicia en Jesucristo, en nosotros. O sea, a través de Jesucristo el Señor nos da amor, nos da misericordia, cuida de nosotros. Proverbios 1:7. El proverbista en el capítulo 1, versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que una sabiduría en Dios, porque hay sabiduría secular, hay sabiduría que no es de Dios, pero una sabiduría divina, una sabiduría sana, una sabiduría que viene del cielo, comienza teniéndole temor a Dios, un temor reverente, no un temor de que Dios pueda castigarme, sino el temor reverente de no ofender la santidad de Dios. Entonces, ese temor de Dios que muchas veces falta en los seres humanos es el que hace que las personas lleguemos a pasar límites. Porque nos vamos, mire, lo más grande es cuando nosotros podemos manejar conocimientos, riquezas, cuando podemos manejar cualquiera de estos poderes y nos montamos en ese caballo
de que yo soy. Y yo cuando tengo una conversación con alguien, mi objetivo es demostrarle que yo sé lo que estoy hablando. Ese es uno de los mayores enemigos que puede tener un ser humano. Cuando la Biblia dice que el hombre debe ser tardo para hablar y presto a escuchar, es que escuchemos más y hablemos menos. Aprendamos a escuchar, a analizar y a discernir. Porque cuando nosotros queremos mantener una postura soberbia de conocimiento o de dinero o de poder, eso nos va llevando al fracaso y nos va construyendo, vamos cavando nuestra propia tumba, que nos va llevando a un fin oscuro. Entonces, por eso el Señor, a través de la Biblia, en cada uno de estos pasajes bíblicos, nos está demostrando su misericordia para que no caigamos en estos errores. Primera de Corintios 1, versículo 20, también hablando de la sabiduría, nos dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea, hace una pregunta al final. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Sabe lo que quiere decir con esto? Cuando leemos el contexto de todo el pasaje de 1 Corintios 1, que la sabiduría que hay en el mundo, que no viene de parte de Dios, es una sabiduría loca. Ejemplo de esto, ustedes saben que Grecia es la cuna de la ciencia. En Grecia, de ahí salen todas la base de las matemáticas, de toda la filosofía, por la cual hoy tenemos las diferentes disciplinas académicas, las ciencias matemáticas, sociales, el fundamento viene de los griegos. Hace un tiempo Grecia aprobó por ley que los adolescentes pudieran hacerse un cambio de sexo sin autorización de los padres. Aprobó una ley. O sea, querían hacerse su operación para cambiar de sexo y se la hacían sin autorización de los padres. Hoy están revisando la ley para revertirla, porque el desorden, el desastre que eso ha traído ha sido enorme. Acabó con toda una generación de adolescentes que se sometió a eso. Aquí mismo, aquí en la zona, hay muchísimos centros donde la gente va a tomar terapia. Y especialmente hay uno aquí también en el área de Methuen que atiende a adolescentes. Y una de las poblaciones más altas que tiene el centro son adolescentes con problemas de identidad de género. Y de lo más grave, de los casos más graves, son adolescentes que se han sometido a tratamientos. Por ejemplo, jovencitas que se han sometido a tratamientos hormonales porque han decidido ser varones, y después que se ven con bigote y con vello en el pecho y con ronca, entonces deciden que no, que eso no era lo que querían ser, pero ya es tarde. Entonces esa sabiduría humana se torna en locura. Aquí mismo también en Estados Unidos hubo un tiempo donde se comenzó a propagar preservativo hasta en la escuela elemental y la high school. De manera exorbitante, eso es una campaña grandísima porque intereses particulares se metieron a apoyar y a decir que era la mejor solución. Y después estaban gastando millonadas hace unos 10 años para promover planes de abstinencia. Sabiduría loca. Y usted ve las decisiones económicas que se hacen, cómo se impone muchas veces el interés humano de algún grupo en particular que esté manejando el poder. Destruyen sociedades, destruyen familias, destruyen lo que Dios creó con sus manos al hombre, lo destruye ese mal manejo. La Biblia también habla de cuando el poder, refiriéndose a él como valentía, diciendo en Josué 1:9, cuando el Señor habla a Josué de conquistar la tierra, y le da las instrucciones de cómo él va a hacerlo, con qué tipo de valor va a hacerlo. Le dice: mira, te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Los hijos de Dios no estamos llamados a ser cobardes. Tenemos que tener valor, pero un valor fundamentado en Jehová y en Jehová delante de nosotros. No un valor irracional ni un valor con fuerzas humanas,
es un valor basado en que Jehová va delante de nosotros. Primera de Corintios 16:13, hablando de la valentía, dice: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente esforzados. O sea, exhortándonos, ustedes saben que cuando se escribe la Biblia, se escribe en un contexto judío y se mencionaba solo al hombre. Entonces, por eso dice portar varonilmente. O sea, sean hombres de carácter, de valor, sean firmes, esfuércense. O sea, que no es que nos está mandando a ser débil, ni está tirando a un lado la valentía y el poder, sino es al uso correcto. En cuanto a las riquezas, Primera de Corintios 6, en su versículo 9 y 10, la presenta de la siguiente manera: porque los que quieren enriquecerse, y esto es algo que está matando a la humanidad en este momento, los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazos del diablo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y se fueron traspasados de muchos dolores. Muchas veces los creyentes vamos detrás de cosas materiales que implican dinero. Y Dios no nos ha llamado a la mediocridad. Regularmente cuando me toca exponer este tipo de conceptos, cuando la Biblia se está refiriendo a las riquezas, siempre hago el paralelo en estos hombres que Dios bendijo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Bendijo a Abraham, bendijo a Lot, bendijo a Moisés. O sea, le dio riquezas a todos ellos. Bendijo a Job. O sea, el Señor no nos está llamando a una mediocridad económica. Bendijo también a David, a su hijo Salomón. Le dio riqueza a ambos. O sea, Dios nos está llamando a que no pongamos nuestro interés ni nuestra prioridad en el dinero. Porque cuando dice en este pasaje que acabamos de leer aquí, nos habla de que muchas personas van detrás del dinero y buscando ese dinero, esa codicia, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, por esa codicia sufrieron muchas situaciones difíciles, padecieron mucho dolor, porque eso enceguece al ser humano. Cuando usted quiere persuadir y seguir algo que su corazón lo desea, y más cuando está fuera de los planes de Dios. No es que no trabajemos, no es que no procuremos tener cosas, es que Dios sea la prioridad y que el dinero y los bienes materiales no sean lo que nos estén gobernando el corazón. También Pablo, hablando a Timoteo, en 1 Timoteo 6, versículo 17, hablando de los ricos, dice: los ricos de este siglo se les manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, los cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Eso es lo que hace Dios. Y finalmente, hablando de las riquezas, Marcos 10 nos dice: cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. A veces hay personas que piensan que llegar a tener dinero es lo que le va a solucionar todos los problemas de su vida. Yo tengo que trabajar, tengo que esforzarme, tengo que tener dinero, una casa, bienes, porque el que no tiene dinero no tiene nada, porque sin dinero el mundo se mueve con dinero. Y yo he escuchado muchísimas expresiones y he visto personas que se han doblado el lomo y han perdido todo. Hay personas que han perdido hasta la familia, la salud. Yo particularmente conozco una persona que le vi trabajar en la República Dominicana de sol a sol. Muchos días no comía por estar bregando, haciendo negocio y cosas de dinero. Y hoy por hoy tiene dinero, pero una salud pésima. Nódulos en los pulmones, ¿qué no tiene? ¿De qué sirvió? No disfruta, no sale de un médico, no sale de una sala de emergencia, no sale de un hospital. Para irse a un viaje tiene que llevarse un maletín de medicamentos a los que puede ir. Entonces,
Son esos extremos, esa codicia que lleva al ser humano a cometer este tipo de errores. Y debe llevarnos a una reflexión. Dios no se opone a que el hombre se supere. Dios no se opone a que el hombre tenga sabiduría, ni a que el hombre tenga poder, siempre y cuando estos sean usados para glorificar a Dios. Dice 1 Corintios 1:31 que el que se gloríe, gloríese en el Señor. Mi gloria no es mi sabiduría, mi gloria no es mi riqueza, mi gloria no es mi poder. Mi gloria es Dios. El que se gloríe, gloríese en Dios. Estos son los logros que cuando lo impulsamos de la manera correcta podemos disfrutarlo y regocijarnos. Porque ahí podemos ver nuestra posición en Cristo y nuestro privilegio en Cristo. En Cristo y por Cristo somos hechos hijos de Dios. Y nuestra posición en Cristo es que Cristo nos reunificó con el Padre, y esa reunificación con el Padre nos hace a nosotros tener una vida en paz, una vida dirigida por el poder de Dios, una comunión permanente con Dios como nuestro Padre, el cual nos guía y nos quita la ceguera y nos hace vivir vida con prioridades claras, donde todos los días vamos a hacer nuestro esfuerzo, porque el primero que instituyó el trabajo fue Dios en el Génesis. Con el sudor de tu frente te sostendrá, le dijo a Adán. Ahora, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo manejamos eso? El mismo Dios se quejó de su pueblo por falta de sabiduría, de conocimiento, del conocimiento divino. ¿Verdad que Dios quiere que seamos personas que manejemos poder, sabiduría y que seamos valientes, pero que manejemos el poder, la sabiduría en Cristo? Y que lo manejemos entregados a Cristo. Cuando lo manejamos de esta manera, estamos valorando el haber conocido a Jesucristo. El valor de conocer a Cristo implica que nosotros podamos recibir cualquiera de estas cosas y hacerlo para la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas y bendición de la vida de las personas que nos rodean. Es de bendición para nosotros, es de bendición para los que nos rodean, y glorifica el nombre de Dios. Jesucristo, en su oración intercesora en Juan 17, versículos 3 y 4, 2 y 3, dijo las siguientes palabras, hablándole al Padre: Padre, pues le has dado a tus hijos autoridad sobre todo ser humano, a tu hijo autoridad sobre todo ser humano, refiriéndose al mismo. Él da vida eterna a cada uno de lo que tú le has dado. Y la manera, y llévense esto en sus mentes y en sus corazones, la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, dice Jesucristo hablándole a Dios el Padre. La manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Hermanos y amigos, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Aprendamos el valor que tiene en nuestras vidas, el valor incalculable que tiene en nuestras vidas conocer a Cristo. Si conocemos a Cristo, vamos a tener una vida, como toda la semana nos recordamos nosotros como congregación, una vida en paz. No con ausencia de situaciones, sino una vida en paz, con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. Y cualquier cosa que el Señor nos dé, llámese conocimiento, llámese poder, o llámese dinero o riquezas, la vamos a manejar para la gloria de Dios y para bendición nuestra y de los demás. Vamos a orar. Gracias a mi Dios por tu palabra que es fiel y verdadera. Gracias, Padre, porque por tu palabra, mi Dios, podemos estar de pie. Nos guía a toda verdad. Tu palabra nos instruye. Tu palabra, mi Dios, es la que nos da vida.
Padre, hemos hablado en esta mañana de este capítulo 3 de Filipenses y te suplicamos, Señor, que así como lo expone el escritor de Filipenses, todo lo que tú hayas podido darnos, nosotros lo pongamos como nada por amor a Cristo. Que lo manejemos como tú nos lo has dado por Jesucristo y que nunca nos ensimismemos ni nos gloriemos de ninguna cosa material ni terrenal que tú nos hayas podido conceder administrar, sino que todo lo contrario, mi Dios. Todo esto lo pongamos para la gloria de tu nombre y para bendición de cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Bendice las vidas de cada persona, cada hermano, cada amigo que está aquí en el día de hoy. Padre, esperamos que esta palabra tuya haya caído en buena tierra y que haga su efecto en su tiempo y que sea que nuestros ojos lo puedan ver o no, que al final, Señor, llevemos la satisfacción de que tu nombre ha sido exaltado y que tu palabra ha sido expuesta para la gloria de tu nombre y bendición nuestra. Gracias, mi Dios. Gracias una vez más te damos por Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador eterno. Oramos en este momento. Amén.